Entonces, Sila Charede, tenemos por qué es importante la mujer, qué es religión, qué es espiritualidad, qué es ciencia espiritual, y como son unas herramientas elevadas, ¿cómo las vamos a aterrizar en el aquí y el ahora? En una comunidad que tiene hijos, que están estudiando, que algunos son profesionales, algunos van a ser emprendedores, empresarios, y pues que la institución, pues es una institución que pues tiene sus limitaciones, tanto físicas como corporativas, donde la comunidad tendrá que resolver ese asunto. Ese es como el tema, ese es el menú. Solo eso. Solo eso. Pues para aprovecharlo, si la Charet, porque de verdad, valoro y honro, si la Charet, que usted nos permita compartir su tiempo. Gracias a ti. Para la comunidad. Bueno, entonces arranquemos, ¿verdad? Sí, la Charet, listo. Y primero la mujer. Bueno, al comienzo puedo decir que en Krishna West, en nuestro proyecto de Krishna West no hay ninguna discriminación de género y que yo creo que por lo menos la mitad de los líderes de Krishna West son devotas. Krishna dice en Bhagavad Gita que el deber de cada persona nace de su naturaleza. Y por eso es peligroso. Inclusive en un verso en Bhagavad Gita, Krishna dice que es más peligroso que la muerte. Es más peligroso que la muerte tomar el deber de otra persona, o sea, de hacer un deber que no le corresponde a la persona según su naturaleza. En el verso 3:33 en Bhagavad Gita, Krishna dice que sadrasham cheshtate swasya prakriter jnanavanapi, que mismo un sabio, mismo un alma iluminada, se comporta según su naturaleza. Y que nada se logra a través de la represión, porque las criaturas siguen su naturaleza. Entonces, impedir, por ejemplo, en nombre de proteger a las mujeres, en nombre de eso, impedir que ellos ejecuten servicio devocional según su naturaleza, su talento, su capacidad, en nombre de proteger a la devota, es realmente ponerla en peligro. O sea, no permitiendo que ella ofrezca a Krishna servicio según la naturaleza de esa devota. Así que eso es violencia. Y como sabemos, en nuestros libros hay a veces declaraciones muy pesadas sobre mujeres y generalmente declaraciones que no se encuentran en el sánscrito original. Tenemos que ser adultos y hablar así, o sea, sin ofender a nadie, claro que sin ofender a Prabhupada. Pero Prabhupada esperaba que fuéramos lectores inteligentes de sus libros y no fanáticos. Prabhupada no estaba interesado en el fanatismo, ni siquiera el fanatismo a su favor. O sea, el fanatismo en la así llamada glorificación a Prabhupada. Prabhupada dijo muchas veces que un gurú, un maestro espiritual, y dijo que un devoto puro habla en forma infalible, o sea, infalible únicamente cuando repite las afirmaciones de las escrituras.
el concepto de que un devoto puro de Krishna no puede equivocarse en asuntos, digamos, mundanos, como cuántos kilómetros son de esta ciudad a aquella, o qué es lo que se debe tomar para la gripe, o cuál es la inteligencia típica de los diferentes géneros. Todos son asuntos materiales. Y en sánscrito, la palabra siddhanta indica una verdad filosófica fundamental. Y las escrituras, de hecho, no enseñan todos los detalles del mundo material, como por ejemplo no habla de la geografía de Sudamérica, ni de la ciencia química, ni de millares de cosas. Entonces, por ejemplo, la inteligencia relativa de los géneros de mujeres, de hombres, no es siddhanta, no es una verdad espiritual fundamental, sino que es un detalle de la ciencia material. Y y la inteligencia se estudia hoy en día científicamente, solo para dar un ejemplo. Y se ve que hay diferentes tipos de inteligencia. Entonces, solo hablar de inteligencia como si fuera algo unitaria, la inteligencia hoy en día ya no es científico. Porque... Sí. Tenemos un micrófono suelto. Está corriendo ahí. Entonces... Hare Krishna, Maharaj, Hare Krishna. Hare... Paz y amor. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, hay inteligencia emocional, o sea, la capacidad de entender los sentimientos de otras personas, que normalmente las mujeres tienen más inteligencia que los hombres, según los estudios. Hay inteligencia matemática, que a menudo los hombres prevalecen en ese campo. Y por ejemplo, hoy en día en los Estados Unidos, las mujeres están cada vez más prominentes, más que los hombres, en los campos profesionales de medicina, como doctoras, como enfermeras, y hemos visto que, por ejemplo, ahora con ese COVID-19, de que los países que reaccionaron mejor generalmente fueron países gobernados por mujeres. Y los hombres tienen más talento, parece, porque neurológicamente, no estamos hablando de doctrinas o que Chanakya Pandit dijo, sino que en términos de la neurología, hombres y mujeres generalmente son diferentes. Obviamente, cada vez que decimos que por ejemplo, una mujer es mejor en esto, un hombre mejor en el otro, estamos hablando de porcentajes, no son números absolutos. No es que todos hombres son así y todas mujeres. Hay muchas excepciones. Estamos hablando de porcentajes, no de números absolutos. Y entonces decir que los hombres son más inteligentes o que las mujeres son menos inteligentes, primero que ya no es muy científico hablar así hoy en día. Y segundo, que los porcentajes no nos ayudan a entender la capacidad de una persona específica. Por ejemplo, si yo encuentro a un devoto, una devota, un hombre y una mujer,
el hecho de que 68%, 80%, 15% de eso, el otro, eso no me ayuda a entender a esa persona. Para entender a esa persona, yo tendré que conocerla. Porque cada persona es diferente. Así que Krishna West. Tienes que poner, ¿verdad? El letrero, aplauso y los diferentes letreros de aplauso y de reírse y todo eso, ¿verdad? Indicaciones para los devotos. Entonces, o sea, en Krishna West tratamos lo mejor posible de ser científicos, no solo de ser científicos, tanto material como espiritualmente. Entonces, en los asuntos materiales tratamos de ser objetivos y racionales y entender las últimas investigaciones objetivas. Sobre la ciencia espiritual, hay un capítulo en el Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar de la Devoción, es el capítulo 6 que lo he citado tantas veces. Creo que los devotos que están siempre escuchando mis clases no aguantan más, porque siempre cito esas cosas. Entonces, pero por favor no me hagan un proceso legal por tanto repetir esas cosas. Entonces, pero el hecho es que Rupa Goswami y por supuesto Prabhupada, que es un Rupa Nuga, un seguidor de Rupa Goswami, Prabhupada Rupa Goswami habla de principios generales y detalles. Y hay una confusión enorme entre muchos devotos, entre detalles que son variables, que son necesariamente variables, y principios fundamentales. Por ejemplo, cantar los santos nombres de Krishna es fundamental. El señor Chaitanya citó ese verso importantísimo, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, que en esta era de Kali únicamente a través del Mahamantra o del santo nombre podemos liberarnos. Y entonces cantar el Mahamantra, cantar los santos nombres de Krishna, que es el Yuga Dharma, eso es un principio fundamental que no se puede cambiar. Pero, por ejemplo, detalles de ropa, detalles de cómo cocinar o detalles de estilo de música, son detalles. Y Prabhupada dice, inclusive voy a leer un trecho, ¿se dice trecho en español? No, un pasaje. Sí. Algo de Prabhupada es el Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 8, el verso 54. Prabhupada dice que el método de adoración, estoy traduciendo del inglés, el método de adoración, el cantar el mantra y preparar las formas del Señor, no es estereotipado ni es exactamente lo mismo en todas partes. Se menciona, es mi teléfono que tiene un problema emocional que siempre piensa que le estoy hablando. Teléfono, pero sí, está bajo tratamiento ahora psiquiátrico. Entonces, Prabhupada dice que se menciona específicamente en este verso que uno debe considerar el tiempo, lugar y conveniencias disponibles. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna está progresando a través del mundo entero y también instalamos deidades en diferentes centros. A veces, eso es muy interesante,
Prabhupada dice, a veces nuestros amigos indianos inflados con nociones inventados critican diciendo que eso no se hizo o el otro no se hizo, pero ellos se olvidan de esta instrucción de Narada Muni a uno de los más grandes Vaishnavas, Dhruva Maharaj. Uno tiene que considerar el tiempo, lugar y los convenientes. Lo que es conveniente en India puede no ser conveniente en los países occidentales. Si alguien sí va y predica tomando todos los riesgos, y permitiendo todas las consideraciones de tiempo y lugar, puede que se cambie, puede que hayan cambios en la manera de adoración, pero eso no es en absoluto una falla según las escrituras. Entonces, hay muchísimos otros citaciones de Prabhupada. El problema es que hay una tendencia, bueno, se puede decir psicológica, que es muy común, en la psicología, que se llama, un momentito, no conozco esa palabra en español. ¿Ustedes dicen sesgo? ¿Entienden la palabra sesgo? Un sesgo, sí. Un sesgo, bias, prejuicio. Sí. Entonces se llama, el término técnico académico es sesgo de confirmación. Y eso significa que si uno está convencido de algo, cuando oye informaciones o está leyendo, la persona tiene una tendencia a ver únicamente lo que confirma lo que ya cree. O sea que su mente filtra otros hechos que desconfirman. Entonces, en este caso, lo que tenemos en ciertos círculos de los santos es un Prabhupada filtrado. Un Prabhupada filtrado que es muy conservador. Y lo que hice yo es de tratar de entender todo lo que Prabhupada dijo, y he mostrado, he escrito, se puede leer, que de hecho Prabhupada tenía un lado conservador, obviamente, porque hay mucho que se debe conservar, pero tenía otro lado importante, grande, que era extremadamente liberal, abierto, y ese lado ha sido filtrado. Entonces, en ciertos círculos tenemos un Prabhupada muy conservador, creado por devotos conservadores en su propia imagen. Por eso que en Krishna West lo que trato de hacer es de, como se dice en Brasil, abrir el juego y mostrar todo lo que Prabhupada dijo. Y Prabhupada nos dio las herramientas que necesitamos para hacer nuestro movimiento relevante en todo sentido y un éxito. Bueno, entonces tenemos otros temas. No sé si hay preguntas sobre la mujer, sobre las devotas. En pocas palabras, en Krishna West
Si un devoto o devota quiere hacer un servicio y es competente para hacer el servicio, hace el servicio. O sea, el único criterio es competencia. El único criterio es habilidad. Si una persona quiere y puede, que lo haga. Sin referencia, y obviamente ser competente para hacer un servicio incluye la capacidad de hacer el servicio sin caerse, sin degradarse y todo eso. Pero si un devoto tiene la capacidad y el deseo, no hay ninguna consideración de qué tipo de cuerpo tiene el devoto. Eso no es relevante.